Son las 7:11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, ya sabemos cuáles son las nuestras 3 noticias del día. La salida de estos 5 opositores asilados en la Embajada Argentina están en suelo de los Estados Unidos. Está el inicio del cónclave, ya ocurrió una primera misa en la mañana, 10:30 será otro momento importante del día. De 10:30 de la mañana, quiero decir, hora de Venezuela. Y luego este ataque de India a Pakistán, ya con las reacciones, por ejemplo, de Japón, China y Estados Unidos pidiendo calma en esa zona. Una Pakistán que ha autorizado una respuesta a la agresión india, India que lo justifica por ambos países se tachan, se califican como terroristas. Son ahora las 7:12 minutos de la mañana. Bueno, con ese contexto, cuando hablamos de economía, si usted piensa en el mundo, obviamente el tema aranceles está sobre la mesa, el tema aranceles vinculado, además atado a la inflación, pero cuando piensa en Venezuela, bueno, podría hablar de inflación también, pero esta semana, luego del 1 de mayo, se ha hablado mucho de salario y petróleo. Siempre petróleo será tema en nuestro país. Y estamos a 20 días exactamente, de hoy en 20 días, cuando se vence el lapso para que Chevron y otras empresas petroleras trabajen en nuestro país, operen en nuestro país, en caso, claro está, de no haber alguna revisión o alguna extensión de las licencias. El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, lo leíamos ayer, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la compañía se vea obligada a abandonar, a cesar sus operaciones en Venezuela. Ha advertido que una retirada de Chevron podría tener consecuencias negativas tanto para la seguridad energética de Estados Unidos como para la geopolítica regional. Dice que se le estaría abriendo la puerta a China. Ahora, Repsol, por su parte, no se ha quedado atrás. Ha dicho que continúan conversaciones con autoridades de Estados Unidos para poder mantener la actividad en Venezuela. Y a todas estas, Nicolás Maduro ha dicho que Venezuela seguirá operando los campos que deje Chevron. Ese es el escenario que plantea nuestra conversación hoy con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y como les decía, Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos sintonizan. Igual, gracias por acompañarnos, Asdrúbal. Sabes que siento casi que un déjà vu en esta introducción. Esto ya lo vivimos, por aquí ya pasamos. Claro, con sus matices, con sus grises, con sus realidades entre declaraciones, pero ¿en qué es distinto este momento a cualquier otro en el pasado similar? Bueno, mira, hay varios elementos diferentes en tema de las licencias y hay una característica nueva que es esta introducción del arancel secundario por parte de la administración Trump a las exportaciones venezolanas. Recordemos que la administración de los Estados Unidos ha señalado que todo aquel que compre petróleo o derivados de Venezuela está sujeto a recibir en sus exportaciones a Estados Unidos un arancel adicional de 25%, una especie de penalización por comprar crudo venezolano. Entonces, en ese contexto, frente a unas licencias que, como tú has dicho, el escenario base es que en 3 semanas cesen este arancel secundario y un contexto internacional de bajos precios petroleros, hacen pensar que vamos a tener una contracción de ingresos bastante significativa y que el tema o el efecto de estas sanciones sobre la economía venezolana pueden ser también bastante más fuertes que los que se estimaban originalmente. Fíjate que hay otro elemento diferenciador, Román, cuando en la primera gestión de Trump, que también hubo sanciones fuertes, recuerda que se hablaba de la máxima presión. Rusia jugó un papel muy importante para ayudar a Venezuela. Nosotros prácticamente colocábamos el crudo en Asia en aquel momento y el cobro de ese crudo se hacía a través de Rusia, del sistema financiero ruso, que además nos proveía de dinero en efectivo, principalmente dólares y euros que entraban pues a la economía. Eso hoy tampoco
tampoco lo tenemos. Ahí hay un elemento diferente, porque Rusia, después de haber invadido Ucrania, está también sancionado, su sistema financiero también tiene sanciones, con lo cual este proceso en el que los rusos nos facilitaban acceso a efectivo, hoy no existe. Entonces eso complica aún más el escenario de lo que puede venir para el segundo semestre, donde la merma en el flujo de ingresos en divisas para el Estado venezolano puede estar en el orden de entre 50 y 60%, porque también hay que meter el factor de bajos precios petroleros, muy superior a lo que se estimaba originalmente de que esta contracción podía estar en el orden del 30-35%. Asdrúbal, yo quisiera ahondar en los efectos, en las consecuencias de la posibilidad de la salida de las empresas, salvo que hay una decisión contraria. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Qué argumentos podría tener hoy Chevron o Repsol o cualquiera de las otras petroleras en sus conversaciones con Estados Unidos como para que Trump se lo piense, como para que Trump tome una decisión contraria a la que ya ha tomado? Chevron ha dicho, bueno, mire, esto es como abrirle la puerta a China, no solamente en Venezuela, en América Latina. ¿Qué otros argumentos puede tener? Bueno, yo te diría, el argumento más importante es el que tú acabas de mencionar, que pudiéramos catalogarlo como un argumento Geopolítico, geopolítico, claro. ¿no? Es un argumento donde tú al final conservas en América, en este lado del mundo, los intereses americanos, ¿no? Chevron es hoy por hoy la empresa petrolera extranjera más importante en Venezuela. Controla ella sola 22% de la producción y provee ella sola cerca de una cuarta parte de los dólares que se utilizan para financiar importaciones del sector privado. Entonces, ahí hay una presencia importante de una empresa americana, y también, obviamente, si tú sumas a esas empresas americanas, las europeas, Repsol, Moreland Pro, Eni, ese efecto llega a niveles de producción en torno al 30% y a niveles de dólares o de oferentes de divisas superior al 40%. Eso es bien significativo, y de alguna manera eso funciona como una especie de contención frente a la presencia china, rusa, digamos que en esta dinámica global también es relevante. Entonces ese no es un argumento, digamos, que habría menor, por decirlo de alguna manera, es un argumento importante. Pero en segundo lugar, creo que también con las licencias, Román, y creo que lo hemos hablado antes, pero hay que volverlo a recalcar, hay que destacar que el flujo del dinero está claramente definido. Recuérdense que las licencias establecen que una vez que tú vendes el crudo, que estas petroleras, Ujú. Chevron y las europeas venden el petróleo, la licencia define claramente qué se hace con el dinero. En primer lugar, el dinero va para pagar deudas a estas compañías, deudas viejas que se tiene con ellas. Entonces hay una reducción de deudas. Esto también es un argumento importante para las autoridades americanas, Ujú. preservar los intereses de una empresa estadounidense que reduzca sus pasivos o que se reducen los pasivos del Estado venezolano con esta empresa americana. Entonces, ese es el primer destino. Luego tienes reinversión en los campos, es decir, tu parte de ese dinero lo cobras, pero lo vuelves a invertir para que la Ujú. producción suba. La gente se pregunta cómo los campos que están en manos de Chevron, Repsol, Ujú. Moreland Pro, que cuando los recibieron en 2022 Ujú. no totalizaban más de 15.000 barriles diarios, y hoy producen más de 300.000 barriles diarios, un aumento Ujú. extremadamente significativo, y es producto de esa reinversión que se hace con el flujo del dinero que está garantizada. Y el tercer uso va a liquidación de dólares de empresas privadas venezolanas de importación de diferentes insumos, especialmente para la industria de alimentos y la industria farmacéutica. Entonces, eso está claramente definido. Cuando tú elimines estas licencias Ujú. y esta producción petrolera
tal como lo señalabas tú en la introducción, Ujú. que el gobierno ha dicho que ellos van a seguir sacando el petróleo y lo van a seguir vendiendo, los usos y destinos de esa venta, Román, no están definidos como en las licencias. Es decir, no tenemos claridad o certeza de cuánto de esos fondos se van a destinar para reinvertir en los campos. No tenemos manera de saberlo. Cuánto de esos fondos van a destinarse para liquidación de dólares de empresas del sector privado, tampoco lo tenemos, y mucho menos va a haber pago de deuda a estas compañías. Entonces, al final, pasamos a un esquema que prácticamente cero transparente, donde queda en total discrecionalidad el uso de los recursos por parte del gobierno y del Estado venezolano. Entonces creo que también ese es un elemento importante a destacar, que con estas licencias hay un destino claro de cómo se van a utilizar los recursos, que por cierto, como yo te los acabo de describir, no recibe dólares el Estado venezolano en ningún concepto. Son recursos que de alguna manera o van para pagar la deuda, o van para reinversión, o van para el sector privado local. Entonces, eso yo te diría que son los dos Sí. elementos más importantes a destacar en este tema. Pero bueno, pareciera que ya la decisión está Sí. tomada y bueno, toca prepararse para el escenario más complejo, ¿no? Y hablemos de ese escenario. Es Asdrúbal Oliveros, es el socio director de Ecoanalítica. A ver, yo ayer cuando pensaba en esta conversación, cuando preparaba esta conversación, Asdrúbal, decía, bueno, ¿qué efectos, de qué manera podría incidir la salida de las empresas? Y probablemente después de tantas conversaciones contigo, creo que hice una lista bastante decente de lo que creo que pueden ser esas consecuencias. Ya tú mencionabas una, el flujo de divisas. Con ello uno podría pensar también en el impacto en el precio del dólar. Uno piensa en el empleo directo, pero empleos indirectos también que genera esa actividad petrolera. Bueno, uno piensa en la producción tanto para consumo interno como para la exportación, en el tema impositivo, en la cantidad de impuestos que genera la operación de la industria. Ahora, todo esto, ¿a partir de cuándo comenzaría a sentirlo el venezolano? Cualquiera, tú, yo, nuestro operador, el señor que está en la puerta de la radio. ¿Cuándo? Mira, Román, ya obviamente desde que se hizo el anuncio, la economía entró. Tú sabes que en economía hay un concepto muy poderoso que son las expectativas, entonces donde tú te anticipas a las decisiones. Obviamente uno pensaría que los efectos más adversos los vas a recibir a partir de junio, es decir, el segundo semestre, pero desde ya, digamos que todos los que vivimos en Venezuela, trabajadores, empresarios, ya las expectativas nos estamos preparando para ese contexto más difícil, más complejo, que tú lo has descrito bastante bien. Hay un efecto obviamente en devaluación, una mayor devaluación, porque hay menos dólares para ofertar, y al haber menos dólares para ofertar, Sube el precio. Claro. frente a la presión de demanda, sube el precio, y eso significa más devaluación, significa también más inflación, menos capacidad de gasto por parte del Estado, un efecto además de caída en la producción petrolera. Una parte se va a perder en términos de producción petrolera. Nosotros estimamos que en esta primera etapa, es decir, de aquí a diciembre, entre un 10 y un 15% de la producción va a caer, de la producción petrolera, y el efecto además en toda la cadena de valor, los contratistas, todos esos empleos directos e indirectos que van a ser afectados. Cuando hablamos de este tema, cuando yo he comentado este Ujú, tema, mucha gente me comenta, me escribe que ya estamos mal, que ya ujú. estamos peor, que no puede ser peor, porque no se sienten los efectos de los beneficios que han traído las licencias. Pero en economía también, más allá de que tú sientas que no hay mejora, primero siempre puedes estar peor, y segundo, hablemos de niveles. Es como, yo he usado este símil antes, es como el dolor, hay intensidades del dolor. No es lo mismo un dolor de cabeza, que con un analgésico tú te lo puedes tomar y ya, Ujú. a dolores intensos, profundos, que ameriten, por ejemplo, tomar morfina. Bueno, aquí es lo mismo. Es verdad que en estos últimos años ha habido inflación, es verdad que ha habido devaluación, pero
cuando tú tienes un efecto de contracción en tu flujo de ingresos de 50%, los niveles de devaluación y de inflación Ujú. son peores, son mucho mayores. Y por lo tanto, para quien esté en condiciones de vulnerabilidad, obviamente su situación precaria, el deterioro es mayor. Entonces, no necesariamente porque estemos mal significa que no vamos a estar peor. Lamentablemente, los números que estamos viendo para 2025 son números de deterioro muy significativos, que los principales perjudicados de esto son principalmente personas que dependen de un salario, principalmente en bolívares. Yo te diría, si tuviera que definir la población más vulnerable, Román, te diría que la tercera edad, empleados públicos, son las personas que con más fuerza van a sentir los efectos adversos de esto. Y luego, por supuesto, todos trabajadores en situación de informalidad, con empleos muy precarios, o trabajadores que ganen en bolívares, que tampoco hay mucha capacidad de aumento en esos casos, y por lo tanto la inflación va a mermar en forma significativa Ujú. sus ingresos. Te doy un dato para que revela esto, ¿no? El año pasado la inflación terminó, según la variación oficial, en 48%. Es decir, la inflación del año pasado fue en bolívares fue 48%. Y es lo que estamos hablando. La gente dice, bueno, los precios siguen subiendo. Perfecto, subieron 48. Este año, la estimación en este contexto que estamos conversando Ujú. es que la inflación supere el 200%. Entonces, fíjate que nuevamente sigue siendo inflación, es alta, pero es prácticamente 4 veces, ¿verdad? O más de 4 veces la inflación del año pasado. Para alguien que gane en bolívares, este es un efecto de empeoramiento de su situación y de su capacidad de compra, que ya lo estamos viendo porque la inflación se ha venido acelerando en caída en las ventas y caída en el consumo. Nuestras estimaciones del primer trimestre hablan de una contracción del consumo en torno al 5%, que se refleja en contracción de las ventas, un poco reflejando el deterioro del entorno. Asdrúbal, la brecha, el gap, el diferencial cambiario sigue siendo importante, es grande. Eh, Sin embargo, hemos leído en prensa en los últimos días que ha habido una inyección de divisas a la banca. Uno se pregunta primero con qué fondos, claramente no es suficiente, y sobre todo, yendo más allá, ¿qué margen tiene el gobierno? ¿Cuán son sostenibles esa inyección? Mira, Román, si tú no introduces cambios profundos en el sistema cambiario, es inviable. Es decir, no hay suficientes divisas para estabilizar la tasa de cambio, porque el sistema tal y como está concebido amerita que cada vez la inyección de divisas sea superior al mes anterior. Mm. Y creo que en este contexto que estamos hablando, eso no es viable. Entonces, creo que allí tienen que venir cambios estructurales en la manera como el gobierno está abordando el tema cambiario, ¿no? Digamos, esta visual donde yo lo que hago es inyectar dólares, los dólares que vienen principalmente de la venta de petróleo para abastecer un poco la demanda, pero no hay ningún tipo de control sobre los bolívares que entran al sistema o sobre las expectativas de los agentes. En realidad no logras el objetivo. Entonces aquí tú necesitas un cambio profundo, y yo he insistido mucho que la única manera viable que yo veo en estos momentos para dar estabilidad en el mercado cambiario Ujú. es aprovechar la dolarización informal que existe en Venezuela. Sí. O sea, en Venezuela hay dólares que circulan informalmente, la gente fija precios en dólares. Entonces, si yo vuelvo a permitir que las transacciones en dólares vuelvan a convivir con las de bolívares, donde yo elimino el IGTF, donde yo vuelvo a establecer que los bancos puedan transferir en divisas, que los bancos puedan prestar en dólares, creo que esas medidas pueden ayudar a la estabilidad cambiaria. Obviamente no sería lo único, habrían falta otras cosas, pero como primer paso ayudaría muchísimo. Ahora, si seguimos pensando
que vendiendo algunos dólares en el mercado cambiario, sin modificar las otras cosas, lo que vamos a tener es lo que tú has señalado, una oferta insuficiente frente a una demanda creciente y a un tipo de cambio que se deprecia aceleradamente y una brecha que se abre y que además en las condiciones actuales es el principal elemento de distorsión para los comercios y las empresas. Gracias, Adrúbal, por este tiempo esta mañana. Feliz día. No, a ustedes, saludos. Adrúbal Oliveros es economista, es socio director de Econalítica. Mire usted, mientras pues el mundo está pendiente, por supuesto, del cónclave, el mundo católico sobre todo, y ahora de este ataque Irán contra Pakistán, ahora esperando la respuesta de Pakistán, pero también está el conflicto en Medio Oriente, pues estos son los temas que nos ocupan a diario a nosotros los venezolanos. Son las 7:32 de la mañana. Permítame en publicidad y antes de ir a la pausa hablarles de Gama. Son 56 años ya los de Gama y compartiendo un viaje. Gama quiere celebrarlo contigo. Imagina ganarte, imagina un viaje. Todo incluido para 2 personas a Lomas de Caroao, a Margarita o a Los Roques. Y eso además es tan fácil por compras superiores al equivalente a $30, en las que incluyas 5 productos patrocinantes. Ya estarás participando por uno de esos 56 viajes que tienen para ti. Un viaje por cada año de Gama, que son 56. Válido del 28 de abril al 1 de junio de 2025. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y hablemos de Mapfre también. Tu negocio es un sueño hecho realidad. Ese sueño llevó tiempo y esfuerzo y dinero para hacerlo crecer. Pues asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrecen múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y hablemos del Urológico San Román, líder en medicina de vanguardia en Venezuela y ha sido así por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera y destacándose por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados. Eso asegura diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite su web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y cierro. Este domingo será el Día de las Madres. Conocer los gustos de mamá es una muy buena señal, ¿no? Y Digital tiene un regalo para que te luzcas con ella. Llévate una línea nueva Digital y recibe 2 GB de regalo en el mes de las madres. Dirígete a cualquiera de los centros de atención o agentes autorizados y llévate tu línea nueva con el plan Inteligente Plus que más que te convenga para conectarte este mes de las madres con Digital. Es una promoción autorizada por la SUNDE. Son ahora las 7:34 de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con el padre Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Y bueno, sí, el tema cónclave. Y tendremos algún otro contacto, no sé si a esta hora o en la hora que viene, con Luis Martínez, quien está allí en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, en Roma, con el reporte desde el lugar hoy de los acontecimientos. Hablaremos de todo el protocolo que hay que seguir, de las expectativas que esto genera en el mundo, pero particularmente entre los católicos. 7:34, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.